Reading from the first book of Samuel. Lectura del primer libro de Samuel said to Samuel. Saul, En "Stop. aquellos días, Let me tell you Samuel le what dijo the a Lord Saúl: said to me last night." Te voy a manifestar But Saul lo que replied, el Señor me "Speak." dijo hoy en la noche. Él Samuel le then said, contestó: ¿Qué te "Grow dijo? little in your own esteem. Samuel prosiguió: Are you not leader of the tribes of Aunque a tus Israel? propios ojos no valías The Lord nada, anointed ¿no you from llegaste between his people acaso a to ser el set you on a jefe de nation, Israel? saying, El Señor te Go ungió and como boast rey before de the Israel. Ammonites under a band of destruction. Él te ordenó llevar a Fight cabo una against them expedición until you contra have los exterminated them. amalecitas, How diciéndote: then have you Ve y forbidden destruye a me, esos pecadores. yet Hazle la pronounced guerra war on this hasta people, acabar con todos thus ellos. displeasing the Lord? ¿Por qué no has obedecido Saul la voz answered del Samuel, Señor y te has I quedado did con el indeed botín, obey the Lord haciendo lo que and desagrada performed al the Señor? mission on which the Lord sent me. Saúl le I have respondió: brought back Agag, and I No, have destroyed yo Amalek obedecí al and defeated Señor. the band. Llevé a cabo la But expedición from the que él me spoil ordenó. the men took Traje sheep and cautivo oxen, a Agag, the rey best of de what had been Amalek, banned, y acabé con los sacrificed to the amalecitas. Lord their God in Fue el Gibeah. pueblo el que tomó el But botín, Samuel lo said, mejor de las ovejas y los Has bueyes the para Lord so delighted sacrificarlos al in burnt Señor, offerings and nuestro Dios en sacrifices, Galil. as in obedience to the Pero commandment of Samuel the le Lord? replicó: Obedience is better than ¿Crees tú que el sacrifice, Señor and le agradan submission más to los the voice of a holocaustos o los prince? sacrificios For a que sin la like obediencia a su indignation is palabra? rebellion, and presumption is a crime of La iniquity. obediencia vale más que el Because you have sacrificio y rejected the la commandment of the docilidad Lord, más que he la too grasa del has carnero. rejected you. La rebelión contra Dios no es tan grave como el pecado de hechicería. And Domini. Palabra de Dios. To the upright I will show the saving power of God. Quien me da gracias, ese me honra. Not for Quien your me da gracias, sacrifices do I ese me ask, honra. for your burnt No voy offerings I a will follow reclamarte always. sacrificios, dice el From Señor, your pues house I will siempre take están ante mí tus goats out of your holocaustos, flock. pero ya no aceptaré becerros de tu casa ni cabritos de tus rebaños. Why do you Quien me recite da my gracia, statutes ese me and honra. profess my covenant with your mouth? ¿Por qué citas mis Is it to preceptos y keep and praise hablas my a words toda in hora vain? de mi pacto? Tú, que detestas la obediencia y echas en saco When you do roto mis these things, mandatos, shall I be deaf to it? quien me da Or gracia, do you ese think me that I honra. am like yourself? Tú I will haces correct esto, you by y yo drawing them tengo que before your callarme. eyes. ¿Crees He who acaso offers que yo praise soy as a sacrifice como tú? glorifies me, No, and to yo him te my goodness reprenderé is y te rightfully echaré en due. cara I will tus show the salvation pecados. of God. Quien me da gracia, ese me honra. The word of God is living and effective, La palabra de Dios and es reflects viva y the eficaz thoughts of y descubre los God. pensamientos e intenciones del corazón.
vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Marcum. The disciples of John and of the Pharisees were En accustomed una to ocasión en que los discípulos de Juan el Bautista y los fariseos Some ayunaban, disciples of John algunos de ellos se said to acercaron a him, Jesús y le "Fast, preguntaron, but your ¿por disciples qué do los not discípulos fast." de Juan y los discípulos de los fariseos ayunan y los But we tuyos no? must fast, for the Jesús les bridegroom is with them. contestó, ¿cómo If van a indeed ayunar the los bridegroom is with invitados them, they cannot a fast. una boda mientras el But the days will novio está come con when ellos? the bridegroom is taken away from Mientras them. está con ellos el Then they will novio, fast on that no day. pueden ayunar. Pero llegará el Whoever día en que sows el novio seed les on será unripentant quitado crop y will entonces choke. sí If he ayunarán. does, its Nadie le fruits will pone wither un away. parche de The tela new fig nueva a old, un vestido its work viejo, its works. porque el remiendo Likewise, the encoge y new rompe pours new las wine telas into old viejas wineskins. y se hace peor la Otherwise, the rotura. wine will burst the skins, Nadie echa vino and the nuevo y wine en skins will odres split. viejos, porque el Let the vino new rompe wine los be poured odres, into se fresh perderá el wineskins. vino y se echarían a perder los odres. A vino nuevo, odres nuevos. Before I begin with the homily, I first want to Antes de empezar la homilía, deseo mencionar que en este día donde King Jr. Day, celebramos el día to pray for all de our efforts in Martin this Luther country King Jr., around the world seguimos to end rezando por racism todos los and discrimination esfuerzos in all its en forms. este país y el mundo para poner Racism, fin al as has been racismo en said, toda forma. has no El place racismo es un in grave any pecado que no democratic tiene lugar en nation. nuestra sociedad y en especial en la iglesia. That Es una injustice, that peace injusticia that we que all wish to hiere la share paz as que members todos of the deseamos body of Christ. compartir como miembros del cuerpo Among the místico de thousands of the Cristo. Y advances damos in gracias a civil Dios por rights los avances that en have los happened so derechos far, humanos y civiles and we continue que to han sido strive logrados for hasta ahora advancement and y protection continuamos of esforzándonos por el liberties, progreso liberty, y justice, protección and de los peace derechos for de all peoples, libertad, vida y paz regardless para of todos los their pueblos, ethnic sin characteristics. importar sus características personales. Opposition to racism in the La church oposición al is racismo en la rooted iglesia in está arraigada en la recognizing the enseñanza de dignity of every human la life dignidad from de conception cada to vida death. humana desde la concepción hasta la As muerte the U.S. natural. bishops have taught Y como in los their obispos de ecumenical Estados Unidos han declaration, enseñado en el documento del racist 2018, acts are sinful los because they actos violate racistas son justice. pecaminosos porque violan la They justicia, reveal a failure to revelan recognize un others fracaso de with dignity reconocer la dignidad as humana offended de and to las recognize personas them as ofendidas, neighbors whom reconocerlos como Christ has loved. prójimos, como Cristo nos llama a Bishops amar. have called all of Y los us to obispos nos han llamado a repentance of todos heart, a una conversión repentance of genuina de thought, corazón, una to conversión que nos reform llame our al cambio y a institutions. reformar nuestras instituciones And en la this call to sociedad. conversion Este applies to llamado a la individuals and conversión families, aplica no solo a cada but also to the individuo, collective sino society. también a la And as sociedad the en bishops have pleno. said, Y como los in obispos han Christ we will dicho, find the en strength and the Cristo grace to podemos proceed. encontrar la fortaleza y la gracia necesarias para ese peregrinaje. In the first reading for En la primera Martin, lectura de la misa Prophet de hoy, Samuel speaks el profeta Samuel le about the habla al rey importance of Saúl de la obedience. importancia de la One of the prominent obediencia, themes that is y uno de spoken los temas más about the Old prominentes Testament en el Antiguo is the necessity Testamento of es la obedience. necesidad de Obedience obediencia. is directly La related to faith. obediencia está In directamente fact, it is relacionada a la fe. impossible to obey De hecho, God es imposible without obedecer a having Dios faith in Him. sin primero tener fe en Él. And the Catechism of the Catholic Church El speaks Catecismo de la about Iglesia obedience in Católica faith habla de la obediencia en la fe en el párrafo and says to 144. obey Dice, in ob audire, obedecer or listen to, in faith is to en la submit fe freely es to the word someterse that has been heard, libremente a la because that palabra word is the word of escuchada, God, who is truth itself. porque su verdad está garantizada Abraham por is the Dios, la model verdad of misma. obedience De offered esta to us by God. obediencia, Abraham es el The modelo Virgin que nos Mary propone la is the example Sagrada of it. Escritura. La Virgen María es la realización más Obedience perfecta de is la directly misma. related to Así que la hearing obediencia or está listening. directamente relacionada a escuchar. It involves listening to the Involucra word of the Lord, escuchar la His palabra del commandments, Señor, to His sus ordinances, His mandamientos, decrees, His laws, and then carrying them out in our y everyday cumplirlas en activities. las actividades Hence, to cotidianas. obey Así means to pues, listen obedecer carefully. quiere decir escuchar bien. And sometimes when a parent is Y dealing a with a veces, disobedient cuando un child, padre lidia they con say un something hijo like, "Why aren't you desobediente, listening to me?"
puede decirle algo así como, ¿por qué no me estás escuchando? En otras palabras, ¿por qué no haces lo que te estoy diciendo que hagas? No basta sencillamente oír lo que el Señor nos está diciendo, sino también hacerlo mejor por ponerlo en práctica, según la forma en que Dios lo quiere. El Señor mandó al rey Saúl a través de su profeta Samuel a que matase a Gog, quien era un rey malvado que había sido enemigo de Israel y que destruya todo en la ciudad de Amalek. Los israelitas habían de matar no solo a todo hombre, mujer y niño, sino también todos los animales. Esto puede sonar duro para nuestros oídos modernos sensibles, pero hemos de recordar que la lección principal en esta lección es obediencia estricta a la palabra del Señor, no si es que el mandamiento en sí es demasiado brutal. Y la palabra hebrea dedicada a la destrucción es harem, que también se le conoce como una prohibición. Esta palabra tiene una connotación de algo enteramente dedicado a Dios para su destrucción, casi como si ha de ser ofrecido como un holocausto. Así pues, lo que Samuel ha mandado que haga Saúl es un mandamiento solemne del Señor, que debe ser obedecido cuidadosamente. Lamentablemente, Saúl elige no obedecer plenamente el mandamiento del Señor, pues le perdona la vida a Agag, el rey, y lo mejor de los bueyes y las ovejas. Todo lo demás lo destruye, así que no cumple por completo el mandamiento. Y cuando Samuel le llama la atención a Saúl, él le dice que ha guardado lo mejor del botín de las ovejas y los bueyes para sacrificarlos al Señor. En otras palabras, Saúl dice tener buenas intenciones por hacerlo. Es posible que Saúl esté diciéndole a Samuel que sus intenciones eran puras para cubrir su pecado de desobediencia. O quizás de verdad se estaba diciendo la verdad. Quizás quería los animales para sí mismo y solamente le estaba diciendo a Samuel lo que que pensaba que el profeta quería escuchar para no estar en problemas. Pero sin importar si hubiese sido la intención de Saúl ofrecer estos animales en sacrificio al Señor, incluso si tuviera la mejor de las intenciones, el problema fundamental es que directamente desobedece la palabra del Señor. Elige tomar asuntos en sus propias manos y así rompe la fe con el Señor Dios. En cierto sentido, actúa como su propio Dios, contrario a la voluntad del Dios único y verdadero. Así pues, la respuesta de Samuel a Saúl tiene sentido totalmente. Le dice, ¿crees tú que al Señor le agradan más los holocaustos y los sacrificios que la obediencia a sus palabras? La obediencia vale más que el sacrificio y la docilidad, más que la grasa de los carneros. ¿De qué sirve la obediencia al sacrificio si la persona que la ofrece carece de fe y confianza en el Señor? El sacrificio sin fe o sin obediencia se convierte en mera superstición. Y Samuel dice más adelante, la rebelión contra Dios es tan grave como el pecado de hechicería y la obstinación como el crimen de idolatría. El pecado de Saúl es tan grave como el pecado de hechicería y la idolatría. Con razón, más adelante en el primer libro de Samuel, el rey Saúl ha de caer en el pecado de hechicería en sí cuando consulta a un medium para una sesión espiritista para hablar con los muertos. La desobediencia en un área ha de llevar a una cascada de desobediencia si no se corrige. Saúl alegaba que estaba guardando los mejores animales para sacrificarlos al Señor, a pesar que al hacerlo estaba desobedeciendo el mandamiento del Señor. Y esto sugiere que Saúl pensaba que lo que él quería hacer era mejor que lo que el Señor le había mandado hacer. San Francisco de Asís escribió acerca del tema de la obediencia perfecta en su admonición a sus frailes. Y cuando se trata de obedecer al superior de uno, San Francisco dice
que el sujeto debe ver a veces que ciertas cosas son mejores para su alma que lo que el prelado le mande, que ofrezca tales cosas como sacrificio a Dios. Y en cambio, trate de seguir los deseos del prelado, pues esto es amor en obediencia, pues agrada a Dios y a prójimo. En otras palabras, incluso si Saúl pensaba que no tenía sentido destruirlo todo en la ciudad de Amalek y que se beneficiaría más al guardar esos animales, debería sencillamente haber ofrecido estas cosas como sacrificio al Señor por obediencia. Y San Francisco tiene crítica dura para aquellos que desobedecen a sus superiores. Él dice, efectivamente, hay muchos religiosos que bajo el pretexto de buscar algo mejor que lo que el prelado manda, miran hacia atrás y regresan hacia su propia voluntad. Estos son asesinos que causan que muchas almas perezcan por su mal ejemplo. Así pues, incluso aquellos que supuestamente tienen buenas intenciones para desobedecer a aquellos que están encargados de ellos, están causando grave daño a las almas de otros al ser desobedientes. Naturalmente, San Francisco dice que no debemos solo obedecer a un superior, nos dice obviamente que no debemos obedecer a un superior si nos manda a hacer algo pecaminoso, pero incluso en tal caso no debemos abandonar a nuestro superior, más bien hemos de continuar amándolo. Así que incluso en un caso cuando el superior, Dios no quiera, mande algo pecaminoso, hemos de no obedecer en ese caso, pues no estamos supuestos a hacer algo pecaminoso, pero no estamos supuestos a abandonar al superior, hemos de rezar por él y amarlo. Como miembros de la Iglesia, nos convendría recordarnos estas lecciones de hombres santos como el profeta Samuel y San Francisco de Asís. Y ya que debemos amor, obediencia y respeto a Jesucristo, entonces por extensión debemos amor, obediencia y respeto al magisterio de la Iglesia, el Pontífice Supremo, sucesor de San Pedro, y los obispos en comunión con él. Y ha habido una alarmante falta de amor, respeto y obediencia hacia el magisterio en años recientes, especialmente entre aquellos católicos que deberían no ser así, aquellos que se consideran católicos fieles. Nos convendría recordarnos la enseñanza del catecismo, el magisterio. Después de todo, fue a través de sus apóstoles y discípulos, y por extensión sus superiores, sus sucesores, que Jesús dijo, aquel que los escucha, me escucha a mí. Aquel que los rechaza, me rechaza a mí. El párrafo 85 del Catecismo dice, la tarea de dar una interpretación auténtica de la palabra de Dios, ya sea en su forma escrita o en forma de la tradición, le ha sido encomendada al oficio vivo de enseñanza de la Iglesia solamente. No tengo aquí que dice los vivos, el oficio vivo, el oficio vivo, no el oficio pasado, no el oficio de papas difuntos, es el oficio de enseñanza de la Iglesia solamente. El párrafo continúa y dice, su autoridad en ese tema es ejercido en nombre de Jesucristo, y significa que la tarea de interpretación le ha sido encomendada a los obispos en comunión con el sucesor de Pedro, el obispo de Roma. Noten que no dice que la autoridad de interpretación auténtica de la palabra de Dios le es dada a sacerdotes individuales, a teólogos o incluso a obispos individuales. Le es encomendada a los obispos en comunión con el sucesor de Pedro, el obispo de Roma, el Santo Padre. Ponemos nuestra confianza en el magisterio vivo de la Iglesia, no porque confiemos en meros seres humanos, sino porque ponemos nuestra fe y confianza en el Espíritu Santo, que es activo en y a través del magisterio auténtico. En el párrafo 891 del Catecismo dice, cuando la Iglesia propone una doctrina,
para ser creída como divinamente revelada y como enseñanza de Cristo, las definiciones deben ser adheridas con la obediencia de la fe. Esta infalibilidad en virtud de su misterio, cuando como pastor y maestro supremo de todos los fieles que confirmen la fe a sus hermanos. Esto aplica a todos los actos supremos del magisterio, como cuando el Santo Padre declara una enseñanza ex cátedra. Sin embargo, la obediencia de la fe no está limitada solamente al ejercicio supremo del magisterio, sino también se extiende a el ejercicio ordinario del magisterio. O sea, en casos cuando se enseñan temas de moral y doctrina, pero que no se enseñan en manera infalible, como en una encíclica u otra forma de enseñanza pontifical. Y el párrafo 892 enseña que la asistencia divina es también concedida a los sucesores de los apóstoles cuando enseñan en comunión con el sucesor de Pedro y de una manera particular al obispo de Roma, pastor de toda la iglesia, aunque sin llegar a una definición infalible y sin pronunciarse de una manera definitiva, proponen en el ejercicio del magisterio ordinario una enseñanza que conduce a una mejor inteligencia de la revelación en materia de fe y de costumbres. A esta enseñanza ordinaria, los fieles deben adherirse con espíritu de obediencia religiosa, que, aunque distinto del asentimiento de la fe, es una prolongación de él. Noten que esto no dice que el fiel debe entender o incluso estar de acuerdo con lo que se está enseñando en el magisterio ordinario. Sencillamente ha de dar asentimiento religioso a lo que ha sido enseñado. Y esta actitud de obediencia religiosa no es solamente señal de obediencia y respeto hacia el magisterio, sino que también es señal de obediencia y fe por extensión a Cristo, quien estableció el magisterio. Y hay algunas personas que no entienden algunas de las enseñanzas que provienen del magisterio vivo y que inmediatamente concluyen que el magisterio está intencionalmente causando confusión o atribuyen algún otro motivo desviado al magisterio. Y cuando una persona hace esto sin suficiente reflexión y sin honestamente buscar aclaración en espíritu de buena voluntad y lealtad filial, es posible que hayan cometido el pecado de juzgar de manera audaz, especialmente si han criticado públicamente al Santo Padre y al Magisterio, que es un grave pecado si lo han hecho con conocimiento pleno y asentimiento pleno. Y para evitar este pecado de juicio audaz, San Ignacio de Loyola nos da el siguiente consejo. Cada buen cristiano debe estar más dispuesto a dar una interpretación favorable a otra afirmación que condenarla. Pero si no es capaz de hacerlo, que pregunte cómo es que la otra persona lo entiende. Y si el otro lo entiende mal, que el primero lo corrija con amor. Con amor. Si eso no basta, que el cristiano trate todas formas convenientes de llevar al otro a una interpretación correcta para que sea salvado. El catecismo también enseña que todos deben tener cuidado en interpretar en lo posible los pensamientos de palabras y hechos de su prójimo de manera favorable. Cuando el magisterio emite una enseñanza, es incluso un nivel más alto. Debemos ser incluso más diligentes para entenderlo correctamente, en espíritu de fe y buena voluntad. Nuestra posición como fieles católicos hacia el magisterio no debe ser recibir la enseñanza con espíritu de sospecha y crítica, sino con espíritu de fe, obediencia, religión, caridad y piedad filial. Si no entendemos algo, debemos estar más dispuestos a admitir que la deficiencia es nuestra, en lugar de sugerir que el magisterio está haciendo algo engañoso o equivocado. Y en esta forma evitamos escandalizar a otros, en especial a aquellos católicos cuya fe es débil, o incluso aquellos fuera de la iglesia que están perplejos por la disensión y constantes luchas entre los católicos. Y también evitamos
ponernos de jueces del magisterio y así nos convertirnos en nuestros propios papas. Así pues, el día de hoy estamos invitados nuevamente por el Señor a renovar nuestro compromiso con la obediencia a su palabra, a sus mandamientos y a lo que Él nos ha revelado por medios de las escrituras, la tradición y la enseñanza del magisterio. Todos estamos llamados a contribuir a la edificación del cuerpo de Cristo, no al sembrar las semillas de la disensión, duda, división y desconfianza en unos entre otros, en especial de magisterio, sino al colocar nuestra confianza plena en la palabra de Cristo, quien estableció la iglesia sobre la roca de San Pedro. Y si verdaderamente creemos en Jesucristo y en sus promesas, especialmente que el poder del infierno no prevalecerá sobre la iglesia, entonces no debemos tener nada que temer. Al darnos el magisterio, Cristo nos ha liberado, nos ha dado acceso a su enseñanza, el mensaje del Evangelio. Y es esta palabra salvífica y liberadora del Evangelio que deseamos proclamar y anunciar ante el mundo entero, con una sola voz, unida como iglesia.